Doy gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de llegar hasta su vida, trayendo una reflexión que está en la palabra del Señor. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 8, y a su letra dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y es que para el pueblo cristiano debe haber una diferencia entre lo que está cerca de Dios y lo que está alejado. Nosotros entendemos que estar cerca de Dios es estar en lo espiritual y que alejado de Dios pues vivimos en la carne. Porque el mundo indudablemente explota esa característica de mantenerse en pecado, de vivir no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino a la voluntad propia, a la que el libre albedrío le ha concedido para hacer. Pero el problema está en esto, de que si nosotros actuamos de acuerdo a nuestro pensar, a lo que el mundo nos enseña y a lo que el mundo vive, entonces nos alejamos de Dios, porque la voluntad de Dios es que todos estemos cerca de su presencia, pero Él ha puesto ciertas reglas, que lo conocemos como sus mandamientos y directrices, sus estatutos, y todo eso nos ayuda a vivir bien, de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, todo lo que no cumpla la voluntad de Dios, entendemos que son los que andan en la carne. Porque la carne está llena de vicios, de concupiscencia, de pasiones desordenadas, de todo aquello que agrada a la carne. Pero los que son de Dios, dice la Escritura, son los que andan en el Espíritu. Y por andar en el Espíritu dice que ha dejado las cosas de la carne. Y entonces su relación con Dios es más íntima, más directa, para poder cumplir la voluntad que Él tiene con cada uno de nosotros. Dice siempre el apóstol Pablo al pueblo de Roma y le dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Es vida porque precisamente la vida la recibimos de Dios, gracias a su aliento que Él nos reparte. Y es paz porque nos sentimos satisfechos al tener esa relación íntima con Dios y cumplir sus mandamientos, porque el que no los cumple, conociéndolos, conociendo cuál es la voluntad del Señor, no puede vivir en paz, porque siempre va a estar su conciencia recriminándole que no se está portando como debería de ser. Y eso es lo que nos falta a la mayoría de cristianos, algo que nos esté constantemente advirtiendo que estamos desagradando a Dios con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. Pero esa tarea indudablemente le concierne al Espíritu Santo, pero no todos somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y no todos estamos dispuestos a dejar las cosas de la carne para vivir en el Espíritu. Y ahí es donde entra el gran conflicto. El apóstol Pablo lo declaraba como el pecado que mora en mí, porque en nuestra naturaleza humana tenemos una tendencia genética hacia el pecado. Entonces, el pecado significa andar en la carne. Entonces nosotros tenemos esa tendencia a hacer nuestra voluntad, a pasar por encima de los demás, a preferir el bienestar propio y no el del ajeno, etcétera, etcétera. Son cosas que eh, tienen su palabra, como el egoísmo, como el, la liberalidad, el libre albedrío, y todos son comportamientos que no son agradables a Dios. Por eso es que debemos reflexionar con esto que dice la Escritura, que los que viven según la carne, los que viven siguiendo sus deseos pecaminosos, los que no cumplen la voluntad del Señor en su vida, no pueden agradar a Dios. Porque con Dios siempre tiene que haber un sacrificio. Y el sacrificio es dejar las cosas del mundo. En el libro de Colosenses, capítulo 3,
nos declara la Escritura, versículo 5 en adelante. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Lo humano, la carne. Entonces debemos hacer morir la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y es que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús para entregarle nuestra vida, para aceptar el cumplimiento de su voluntad en nuestra vida, entonces nos abandonamos a Él. Y Él nos convierte en una nueva criatura, que ya no está ligada, ni encadenada, ni amarrada a las cosas del mundo, sino que está en la mano de Jesucristo, en el corazón de Jesucristo. Y esa relación, y no estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación con Dios. En esa relación, el amor, sentir el amor, la presencia, la misericordia de Dios, su celo también, es algo que no tiene palabras, no hay una forma clara para especificar lo que es el sentir la presencia de Dios. Nos conmueve, en la carne nos conmueve, nos quebranta esa presencia y nos hace sentir las cosas menos valiosas en este mundo. Porque Él es todo, Él es lo supremo, Él es el perfecto. Como Él no hay nadie. Entonces nosotros no nos podemos comparar a Él. Es más, dice en la Escritura que gracias al sacrificio de Cristo Jesús, todos los hombres que acepten ese sacrificio y reconozcan que Cristo Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre, todos tenemos entrada por ese sacrificio. O sea que fue una puerta que Cristo Jesús abrió. Pero no hay otro camino para acercarse a Dios más que a través de Jesucristo, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, para poder abocarnos, para poder gozar del beneficio de ese sacrificio, debemos aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro guía, como nuestro instructor, como nuestro ayudador. Y entonces Él nos provee de esa asistencia divina y espiritual a través de su Espíritu Santo. Y entonces, cuando aprendemos a utilizar positivamente este nuevo recurso del Espíritu Santo, aunque Él es una persona, no es que esté hablando despectivamente de Él, muy al contrario, yo lo exalto, ¿verdad? Porque es lo que Cristo Jesús nos dejó para no quedar solos, para no ser unos huérfanos espirituales. Entonces Él mandó su Espíritu Santo precisamente para cubrir las limitaciones que como hombre tenía Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús no podía estar con todos al mismo tiempo, porque estaba ocupando un tiempo y un espacio en este mundo. Pero ya en el Espíritu lo abarca todo. Entonces nosotros tenemos ese contacto espiritual con Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús y convivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces las cosas caminan como sobre ruedas y nuestra relación poco a poco se va haciendo más firme, más sólida y más impactante para nuestra vida. ¿Por qué tiene que ser impactante? Claro que tiene que ser impactante porque nosotros debemos ser transformados. Necesitamos ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, porque Él es el varón perfecto. Él presentó el sacrificio más excelente que podía haberse presentado delante de Dios.
Y fue Él, a través de ese sacrificio, que cubrió multitud de pecados que había en nosotros, y por esa razón nos dio la facultad de acercarnos a Dios. Y no solo de acercarnos, sino también de ser llamados hijos de Dios. Entonces viene la contraparte. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder acogernos al beneficio de la salvación o a este evangelio de la salvación? Primeramente, debemos tener la actitud que tuvo el profeta Daniel, un joven que fue llevado cautivo con el pueblo hacia la tierra de Babilonia y que, a pesar de estar en un país extranjero donde se le estaban enseñando las costumbres de ese país y el conocimiento que tenía ese país, él no dejó su relación con Dios aparte. Y aunque solo era a nivel religioso, pero él tomaba en cuenta cada una de las manifestaciones de Dios. Y él tenía una copia de las profecías que el profeta Jeremías había dado a Israel. Él tenía esos papeles y le estaba constantemente consultando según lo que dice la Escritura. Pero ¿cuál es la actitud que nos interesa? Y en el capítulo 9 del libro de Daniel, en el versículo 3, dice: Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Entonces el profeta Daniel nos está enseñando que lo primero es reconocer que nos hemos alejado de la persona de Dios y que nos hemos involucrado más en las obras del mundo que en las obras del cielo. Y entonces arrepentirnos y confesar de que realmente nosotros hemos pecado porque no le hemos dado lugar a Dios en nuestra vida, porque nos hemos olvidado de que hay un Dios verdadero al cual no se le puede engañar. Y esta fue la actitud que él tomó. La oración indudablemente continúa porque él está rogando respecto al bienestar de su nación. Pero lo resaltable en estos textos del capítulo 9 de Daniel, versículo 3 al 5, es que hay una humillación, hay un arrepentimiento, hay una confesión que le da toda la potestad a Dios para decidir sobre ese momento. Y nosotros debemos aceptar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, cuando el profeta Daniel estaba haciendo esta oración, él estaba postrado, reconociendo la soberanía de Dios sobre su vida, y comenzó a confesar todos los pecados que el pueblo había cometido. Los pecados de indisciplina, verdad que llegamos a la iglesia, pero no para estar en la iglesia, sino para dormirnos, para ver a los hermanos o hermanas, dependiendo, para criticar o a lo mejor para aprovechar lo que el cafetín comercializa en comida. Cada quien sabe por qué razón va a la iglesia, pero lo que importa en este momento es que si usted tiene un corazón arrepentido y quiere estar en paz con Dios, usted debe aceptar ese sacrificio en su corazón, hablarlo, confesarlo, para que el enemigo se entere, y desde ese momento su vida va a estar liberada. Pero debemos actuar, debemos hacer algo, porque mire la frialdad que está invadiendo
a todas las iglesias. La gente no se quiere congregar. La gente no quiere llegar a los cultos, prefiere verlo en línea. Y son medios que el enemigo utiliza para poder distraernos de la verdad, para poder llevarnos aparte de donde está la bendición de Dios. Entonces, cuando usted o cuando nosotros nos dividimos para poder presentarnos delante del Señor, y estamos en parte en el mundo y en parte delante de la presencia de Dios, es donde viene la dificultad. Así no podemos agradar a Dios. No podemos estar diciendo que lo adoramos cuando ni siquiera abrimos la boca para darle las gracias a Él por lo que hemos recibido. Tampoco agradamos a Dios cuando llegamos a la iglesia, pero nuestro pensamiento está en la salida, en el momento en que va a poder salir y volver a involucrarse en el mundo pecaminoso, que no quiere saber nada de Dios. Yo creo que a más de alguno le ha pasado, por lo menos lo ha proyectado en los medios de comunicación, de que tienen que cerrar la iglesia para que nadie salga del culto. Y además de algún pastor ha dicho de que cierren las puertas para que nadie salga. ¿Y quiénes son los que quieren salir? Los que no se gozan en medio de los cultos, los que no tienen una relación personal con Dios, de tal forma que no desean salir de ese momento. Pero vemos cómo niños y adultos se alejan sin darle gracias al Señor por lo bueno que ha sido. Así que, hermano, usted que me está escuchando, la actitud que nosotros debemos tomar delante de la presencia de Dios debe ser conforme a lo que está escrito. Hacer la voluntad del Señor. Y dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, en la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cántico con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es lo que Dios está esperando, que dejemos las cosas que nos identifican con el mundo, que son parte del mundo, que son normales verlas en el mundo, y traer la esencia de nuestra vida, de nuestro ser, delante de Dios. Por eso es que debemos enfocarnos en estar en la presencia del Señor. Porque es tiempo de que la iglesia se purifique, de que la iglesia reflexione sobre su comunión con Dios, y que si está lejos se acerque, que si está cerca se fortalezca. Porque lo importante es no perder nuestra salvación por mantener una conducta que no es apropiada delante de Él. Padre, gracias te doy, Señor eterno, por esta palabra, por la reflexión que has traído. Ruego que a cada uno, Señor eterno, esta palabra sea de edificación
y puedas tú obrar en su vida, Señor, sobre todo en aquellos que en algún momento estuvieron dentro de tus filas, pero algo los ha sacado de ellas, Señor eterno. Que su misericordia los cubra. Bendecimos a Israel, Señor, y a todo judío donde quiera que se encuentre. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.